El tema con el que vamos a empezar hoy es el trabajo de campo. Técnicamente, ¿qué hicimos hasta ahora en el proceso de investigación? Hicimos, estudiamos, empezamos a estudiar, detectamos un problema, desarrollamos el enfoque, dijimos, ¿qué diseño de investigación vamos a tener? Puede ser que hayamos explorado, puede ser que hayamos dicho, vamos a hacer un diseño descriptivo. Ok, aprendimos cómo medir, aprendimos cómo desarrollar un constructo, medirlo, aprendimos cómo hacer un cuestionario. Ok, aprendimos cómo seleccionar la muestra de una población y calcular su tamaño. Todo esto es puro trabajo intelectual y práctico, no es mental, no es una abstracción, pero no tenemos nada. Recién empezamos a tener cuando hagamos el trabajo de campo. El señor es un censista, está ingresando en una casa para hacer el censo. Es una persona de trabajo de campo, como lo son los maestros cuando integran la fuerza laboral del censo cuando se hace acá en la Argentina. Se usan por lo general maestros. ¿Okay? Bien, vamos a los temas. Fíjense, tenemos 5 temas prácticos y la ética. Esto, vuelvo a repetir, es una cuestión corta. Bueno, vamos al proceso de trabajo que implica estar en el campo y juntar los datos. Campo es el lugar donde están los respondentes. Campo podría ser acá dentro de la universidad, el campo puede ser en un shopping, el campo puede ser en la calle, el campo puede ser la casa de los ciudadanos, el campo puede ser los gerentes dentro de empresas, de instalaciones, de fábricas, etc. Campo es salir de la oficina a recopilar datos. Bien, sea que el investigador esté solo, tenga su propia organización, o no tenga nadie, y deba contratar a una agencia de manpower, a una agencia de personal, los trabajos que tienen que ver con el campo son lo mismo. Uno, sea que, o esto, lo primero, tiene que contratar gente especialista. ¿En qué? Trabajo de campo. Hay gente que está especializada en trabajo de campo para la oficina y hay gente que está especializada en trabajo de campo para ir a la ciudad, a las calles, a los departamentos. Todas estas personas, si no los tiene, los usa. Si no los tiene, los tiene que contratar. 2. Los trabajadores de campo no son como ustedes, que han hecho el curso de investigación de mercado. Es factible que ni siquiera hayan hecho un curso de metodología de la investigación. ¿Qué saben? Encuestar. ¿Qué saben? Tabular. ¿Qué saben? Hacer cuestionarios. ¿Ok? Entonces, esas personas que no han hecho un curso de investigación de mercado o de investigación, saben lo que uno les enseña en centros de capacitación o una capacitación. La calidad del trabajo de campo que podamos tener en una investigación está vinculada con el control. Hasta ahora no apareció mucho. Hasta ahora hemos hablado de validez, por ejemplo. Entonces, fundamental. Todo trabajo de campo no controlado, no podré yo asegurar que tenga datos válidos. O sea, datos verídicos. Perdón, veraces, verdaderos. Tengo que controlar. Siempre que controlo, tengo una garantía de que los datos son con menos error, tienen menos error. Y acá, más que nunca, si vimos a la ética en todos los procesos, en el proceso de campo es fundamental. Porque si hay deshonestidad, falta de integridad, es muy factible que encontremos encuestas inventadas. Las encuestas inventadas, si las procesamos, no sirven para nada. Los datos no sirven para nada. Por lo tanto, si tenemos 100 encuestas y 30 son inventadas, el 30% son datos inventados por un encuestador, los datos no sirven. No podemos sacar conclusiones de 100 encuestas. ¿Está claro?
Entonces, acá estamos topándonos con un área donde la honestidad es clave. Si no hay honestidad en campo, no importa, no tenemos nada. Bien. El proceso de campo, vamos a ver, y de recopilación de datos, está compuesto por estas instancias. Hay que seleccionar a las personas, entrar a las personas, mandarlos a campo, etc. Controlar que hicieron bien el trabajo, validar su trabajo. Todo esto lo vamos a ver en los siguientes slides. O sea, el proceso de campo es uno de los tantos procesos que hemos estudiado y que hemos advertido en clases anteriores. Tenemos siempre procesos con una lógica, con una consecutividad de tareas, de etapas, etcétera, que tenemos que respetar. Veamos entonces. Vamos a empezar entonces por la selección y capacitación de la gente. Vamos a suponer, no tenemos a nadie. Tenemos un proyecto de investigación y no tenemos a nadie. Hay tres cosas de las que nos tenemos que preocupar. El investigador debe 3 cosas hacer. La primera, debe definir qué cosas deben hacer en campo los trabajadores. ¿Qué tienen que hacer? ¿Van a hacer una encuesta en un shopping? ¿Van a tocar timbres? ¿Van a ir a empresas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a llamar por teléfono y van a concitar una reunión? ¿Alguien va a llamar y ellos van a ir después de que se concite la reunión? O sea, hay que describir la tarea, porque la tarea la va a realizar alguien. Primer tema. Entonces, si tiene una encuesta telefónica, hay un tipo de tarea. Si tiene una encuesta vía correo tradicional, es otro tipo de tarea. Entonces, primera, esa definición. ¿A quién le doy esta definición? A quien me vaya a conseguir las personas. Segunda definición. ¿Quién es el sujeto que estoy buscando? ¿Es para entrevistas con muchas preguntas abiertas? ¿Es para entrevistas con cuestionarios? De todas preguntas dicotómicas o preguntas multidicotómicas. Son dos personas distintas. ¿Es una persona que tiene que saber de psicología, antropología? ¿O es una persona que tiene que tener buena dicción, buena presencia y trabajar con un cuestionario? Lo defino acá. Las características del sujeto que yo quiero. Y acá entra o la oficina de personal o entra el Manpower. La empresa Manpower o cualquier otra empresa que se dedique a tener trabajadores de campo que me pueda a mí ofrecer y yo pagarles. Podría ser una empresa que tercerice mi necesidad y me ofrezcan las personas, o ellos los van a buscar en el mercado y me los contratan para mí, como cualquier agencia de selección de personal. Entonces, tipo de trabajo, tipo de persona y a encontrarlos prácticamente. Hay que hacer la selección, entrevistarlos, todo el proceso que ustedes saben si es que están trabajando en alguna parte. Bien, ¿cómo debe ser la persona que va a campo, digamos, la persona que sale a encuestar? ¿Qué características tiene que tener? Sencillo. Estas características son, ustedes van a ver en los slides, que se menciona a una organización internacional que tiene mucho trabajo hecho de campo con muchas investigadoras, por lo tanto van a ver que esto está o es coincidente con esas recomendaciones. 1. Dado que encuestar o hacer el trabajo de campo de investigación es un trabajo social, las personas tienen que ser sociables. Gente arisca, agria, antipática, mal educada. No. Tenemos gente que sabe socializar, dialogar, preguntar, empatizar. 2. Verbalizar, gestualizar, mostrar, enseñar. Son tareas de comunicación que tiene que saber el encuestador. Necesitamos una persona que tenga como activo su capacidad de comunicación. ¿Puedo querer gente con experiencia o no? La mayor parte de las veces necesitamos gente con experiencia. Los que no tienen experiencia nos costarán más caro, habrá menos tasas de terminación, más preguntas no respondidas en los cuestionarios. Entonces, experiencia. Experiencia es haber salido a campo antes, con mi empresa o con otras agencias de investigación de mercado. Gente con experiencia. Ustedes saben perfectamente que en muchos trabajos no los toman sin experiencia. Por lo tanto, todos los que quieren trabajar pujan por obtener algún tipo de experiencia para poder demostrar o mostrar que tienen experiencia. Educación. ¿Qué tipo de educación? Secundaria.
enseñanza media. No van a encontrar a trabajadores de campo licenciados, los habrá por supuesto, pero en general son personas que hicieron su secundaria. ¿Okay? Puede ser un bachiller, puede ser una persona que se recibió de maestra o maestro, puede hacer el trabajo. Nivel de educación media. Buena apariencia o apariencia agradable. En el contexto en el que estés, si me voy a la China, o me voy al África, o me voy a Estados Unidos, o me voy a Canadá, o me voy al norte argentino, en la comunidad en la que yo esté, les puedo preguntar, teniendo estas personas, ¿cuál perciben como agradables? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciéndoles que en cualquier lugar a donde ustedes vayan, el agradable tiene un formato. ¿Ok? Ustedes tienen que trabajar con personas agradables. Vamos a poner un ejemplo que podría ser problemático. Claro, si a una persona le falta una pierna y camina en muletas, no van a negar ustedes, independientemente del grado de sensibilidad que ustedes tienen, que a algunos les puede chocar. Estoy diciendo simplemente que le falta una pierna y camina con muletas. Entonces, si a la comunidad en la que yo estoy le chocan aquellos que son cojos, o aquellos que tienen problema para caminar, o aquellos que tienen problema para verbalizar las palabras, no los voy a contratar, porque la comunidad es la que los va a rechazar. No yo puedo ser el mejor ser humano del mundo, pero no los puedo contratar porque el trabajo no lo van a poder hacer. ¿Por qué? No les va a gustar a la gente con la que tiene que empatizar. Listo. Entonces, no hay que sentirse mal por eso decir, ay, bueno, tienen que ser todos rubios. No, nada que ver. Ni todos rubios, ni todos tipo Quasimodo, como el jorobado de Notre Dame. No. Tienen que ser agradables en la cultura en la que está inserto ese sujeto. Nada más. ¿Se entiende esto, no es cierto? Para no meternos en el tema de la discriminación y de que no, ¿y cómo pensás que la persona tiene que tener todos sus dientes? Bueno, si no tiene todos sus dientes, quizás genere una aprensión en las personas y no pueda hacer la encuesta. Listo. Acá. Pasamos de acá a acá. ¿Qué es el trabajo de campo? Esfuerzo físico y un poco de esfuerzo mental. O sea, cuando me siento con una persona a hacer la encuesta, es ya no físico. Ir hasta donde está el encuestado es físico. Hay que caminar. Una persona con pie plano, lo van a encontrar en los libros, una persona que tiene dificultad para caminar, quizás no me sirva. Entonces, si puede andar en bicicleta, bueno, si puede andar en bicicleta y se puede movilizar en bicicleta, no habrá problema. Pero es un trabajo físico estar en la calle. Entonces, necesitamos gente sana. Obviamente, algún tipo de enfermedades se podrán tolerar. O sea que la persona en ese esfuerzo físico, si la persona es alérgica, no sé, al polen, bueno, tendrá que ir a hacer encuestas donde no haya jardines, flores, etcétera. Pero la realidad es que se buscan gente que tenga un nivel de salud elevado para que haga su trabajo. ¿Comprendido? Fácil esto. Hasta ni siquiera debería ser mencionable, pero hay que decirlo porque hay que seguir con cierto rigor el curso. 1. ¿Qué le enseñamos a los señores que hemos elegido como encuestadores? Gente que va a entrevistar. Le enseñamos a hacer contacto inicial. ¿Qué es el contacto inicial? Dos desconocidos. ¿Cómo se empiezan a hablar? Bueno, ¿cómo le empieza a hablar ella a su encuestado o encuestada? Esto es lo mismo que les puede pasar a ustedes si les dan como tarea, mira, anda a hablar con esa persona que está ahí en la cola del ómnibus. Anda a hablar con esa persona. Pero no lo conozco. Anda a hablar con esa persona y preguntarle algo. Ustedes vieron que a veces tenemos vergüenza, cohibición, etcétera. Bueno, hay que entrenar a la persona para que él sepa que es un trabajo y que no está molestando a nadie. Y que es lícito ir a preguntarle a alguien si podría contestar una encuesta. Nada más. Pero, de acuerdo a cómo haga este contacto inicial, vamos a decir que con la vista, con los gestos, con la postura, voy a lograr o no que quieran responder la encuesta. Piensen que es así. Porque muchas veces hemos tenido como trabajo ir a convencer a alguien del auditorio de algo y no lo hemos convencido. Hay que tener condiciones para convencer a alguien de algo. En este caso, de algo muy sencillo, que conteste una encuesta. Ustedes saben que con el nivel de inseguridad que vivimos actualmente en nuestro país y en otros países del mundo, cualquier persona que se te acerca podría ser una amenaza.
y vos podrías salir corriendo. Por lo tanto, tu apariencia física y el approach, la forma de colocar tu cuerpo para empezar a hablar, son claves para que la otra persona no salga corriendo. ¿Ok? Entonces, se te enseña eso. A practicar cómo hacer el enfoque, el approach inicial. ¿Cómo hacemos las preguntas? Se le enseña al encuestador, se le enseña en un curso de entrenamiento cómo tiene que hacer las preguntas. 1. Señor, acá está el cuestionario, durante varios días viva con este cuestionario. Desayune con el cuestionario, léalo y lo vamos a practicar todo el día con el cuestionario. De tal manera que usted, cuando le digamos, la pregunta 27, que pregunta sobre cuándo fue la última vez que tomó cerveza, ¿en qué página está? El que conoce el cuestionario dice en la 4. Ese es el que conoce el instrumento de recopilación de datos. Sabe. A eso hay que llegar. Es obvio. Si yo a un encuestador lo entreno hoy a la tarde, mañana a la mañana no está familiarizado con el cuestionario, por más que se lo ponga bajo la almohada. Tenemos que lograr eso. 2. Le tenemos que indicar que él formule las preguntas en el mismo orden del cuestionario. Por eso es estructurado. No vamos a dejar que él cambie el orden, ni por equivocación. La 2 después la 1, la 3 después la 2. Así, respete el orden. 3. Que use los mismos términos que tiene el cuestionario para hacer las preguntas. O sea, las tiene que leer. No tiene que usar sus términos. Vamos a suponer que le resulte extraño al encuestador usar una palabra. Por ejemplo, yo puedo decir mensurar y otro dice medir. El vulgo dice habitualmente medir. Che, midamos cuánto tiene esto de largo y de alto. Yo no uso mensurar, pero en los libros dice la palabra mensurar. Si en el texto de la pregunta dice mensurar, el encuestador no puede cambiarlo por medir. Ahora, si el encuestado no sabe, vamos a suponer que estamos haciendo una encuesta a ingenieros, si este ingeniero no supiera lo que es mensurar porque se lo olvidó, el encuestador debe saber, pero no es común que esto pase. ¿Estamos? Entonces, leer las preguntas en el mismo tipo de preguntas que están formuladas. No inventar, no parafrasear. 4. Leer despacio. Si no, te dicen, ¿cómo? Y tenés que volver a leer despacio. O sea, leer despacio. Yo hablo rápido. Si yo tuviera que gestionar un cuestionario, debo hablar más despacio. No les digo que hay que pronunciar letra por letra, pero hay que hablar despacio. Repita las preguntas las veces que sea necesario cuando no se entiendan. No son todos, ni somos todos, unos recontra capos, cráneos, súper inteligentes y luminarias. Las personas pueden estar pensando en otra cosa cuando le decimos la pregunta. Y cuando repetimos la pregunta pueden seguir pensando en otra cosa, con algo que se colgaron, se quedaron, y hay que hacer este trabajo lento. Hacer todas las preguntas pertinentes cuando estamos haciendo preguntas abiertas. Si no entendí, pregunta de verificación. Si quiero corroborar, pregunta para corroborar. Todas las preguntas que yo tenga que hacer, me enseñan a hacerlas y las tengo que hacer. Nada de cohibirse ni tener vergüenza de preguntarle, uy, ¿por qué lo voy a seguir jorobando a este pobrecito de Dios que está haciendo mi encuestado? No, le hago las preguntas, ese es mi trabajo, si la aceptó. Seguir las instrucciones que hay en el cuestionario, sobre todo los patrones de salto que se dan con las respuestas ramificadas. Si la instrucción dice, contestó la 1, pase la pregunta 27. Contestó 2, pase la pregunta 6. Tengo que seguir esas instrucciones. Por lo tanto, no puedo estar diciéndole al encuestado, a ver, espere un momentito, a ver cómo era esto. No, no funciona. La persona seguirá respondiendo bien, pero quizás se haga una mala idea del encuestador que tiene adelante, que está estudiando para qué preguntarle. Por último, hacer los sondeos, todos los sondeos que sean necesarios y con cuidado. Recuerden que sondeo es una habilidad que tenemos que adquirir cuando tenemos preguntas abiertas. Si no, las preguntas cerradas no tienen ningún sondeo. Hay que contestar la pregunta y listo. ¿Preguntas? Ok. Técnicas para sondear. Que no vimos esto cuando hablamos de sondeo y los métodos cualitativos. Repita la pregunta. Al repetir la pregunta le doy tiempo mientras repito, aunque no lo precise. Yo puedo repetir porque no se entendió, pero yo puedo repetir para darle tiempo. Entonces, de esa manera no estoy exigiendo la respuesta. Cuando yo digo la pregunta y vamos a suponer, no la repito, ya estoy abierto a la respuesta.
pero es factible que la respuesta no salga inmediatamente de la persona. ¿Qué pensás vos sobre tal cosa? Si es la primera vez que me preguntan, empiezo a elaborar, pasan segundos. Bien, entonces, repita las preguntas, repita la respuesta cuando se la den. Si él se la da, repítala. No siempre. Repítala para que usted la pueda anotar en su cuestionario de la misma forma que se la dieron. Si usted la repite mal, el otro dice, no le dije así, le corrige. Haga pausas o sondeos sencillos. Las pausas son simplemente no decir nada. Quedarse sin decir nada. Y un sondeo sencillo puede ser preguntas muy chiquitas, muy cortitas. Por ejemplo, ¿cómo sería? Ese es un sondeo pequeño. Si me dice, a mí me gusta jugar prácticamente toda la semana al fútbol. ¿Y cómo sería eso? Entonces la otra persona dice, bueno, jugar a mañana, tarde y a noche, mi deporte es el fútbol. Estimule a quien es apocado, aplacado, tranquilo, que hay que moverlo para que responda, y sosiegue, tranquilice a aquel que es pólvora o que es eléctrico, el que está apurado, el que va todo lo que da, que suenan los teléfonos. Pida aclaración y verificación y use preguntas, comentarios neutrales cuando esté hablando. No sea referencial. No pregunten por lo que ustedes viven, sino por él, lo que él responde. No comenten, sí, a mí también me pasó eso. No importa, lo que te pasó te lo quedás guardando. Vos podés pensar, él está respondiendo lo que yo respondería. Nunca le voy a decir, mire, su respuesta es muy parecida a la mía. Es un trabajo esto, no es una charla de café en la que podemos hacernos un amigo. ¿Dudas? No. Muy bien. Registro de las respuestas. Tenemos un señor que está con un cuestionario. Atención. Hace años el encuestador tenía solo su cuestionario, virome para llenar las respuestas en el cuestionario. Una tablita para escribir. ¿Hoy qué podemos tener? Podemos tener cámaras, grabadores. Si yo fuera a hacer encuestas, yo tuviera trabajo de encuestador, yo tendría siempre mi grabador prendido. O pondría el celular. Y si alguien me pregunta, le diría anticipadamente, voy a grabar por si después me falla, no me entiendo la letra, tiene un problema, grabar y escribir al unísono. Hay veces cuando uno va a hacer un mystery shopper que no se puede grabar, que no se puede escribir. Por lo tanto, si yo me quiero acordar, o es pura memoria, o es que tengo una grabación. Bien, vamos acá. Registra las respuestas durante la entrevista. El mystery shopper tiene que ser posterior a la entrevista. Bueno, es un problema del mystery shopper, la memoria. Si tengo el cuestionario, escribo mientras me están diciendo. 2. Escribo las mismas palabras que me dice el encuestado. Igual. 3. No escribo mi parafraseo de lo que él dice. No sintetizo, cambio las palabras. Escribo lo que él me dice. Le dije que me gusta jugar al fútbol porque mi papá es jugador de fútbol. Escribo, me dijo que le gusta jugar al fútbol porque el padre, director, es jugador de fútbol. O lo pongo como me lo dijo él. Introduzca todo lo que sea pertinente a los objetivos de la pregunta. Si tengo una pregunta que es abierta y hay variantes o hay cosas que emergen, hago las preguntas que tengo que hacer. Todo lo que sea pertinente. Nadie me va a criticar por preguntar todo lo que es pertinente. Y lo pertinente es el problema de investigación, son las preguntas. Cualquier otra cosa quizá no sea pertinente. Incluya todos los sondeos que sean necesarios. Si es abierto, muchos sondeos. Repita la respuesta tal como la ha escrito. Escribí la respuesta. Me dijo que dice que le gusta jugar al fútbol porque su padre es jugador de fútbol. Dice, repita. Usted dice que le gusta jugar al fútbol porque su papá es jugador de fútbol. Entonces ahí tengo la seguridad de que lo que me dijo es lo que yo estoy escribiendo. Por supuesto que no tengo que hacer repita la pregunta o repita la respuesta cada vez, porque si no va a parecer que estoy burlándolo. ¿Ok? Entonces esto es indicaciones para que cuando vos, si te dicen, a mí me gusta el helado de vainilla. A mí me gusta el helado de vainilla. No, así no.
¿Ok? No puedo repetir todo. Ahora, si la persona hace una frase larga y yo no la entendí toda y no la pude transcribir, trato de repetir la primera parte para que él me dé la segunda parte. Entonces, esto es estratégico. No puedo hacer un decálogo de estas recomendaciones y ponerlas en práctica cada vez que haga una pregunta, porque si no sería un bodrio. Bien, acá tenemos una muestra de una parte de una encuesta de papel, llenada por un encuestador. Todo esto fue llenado por el encuestador. Está en uno de los libros con los que estamos estudiando la materia. ¿Qué vemos acá? Fíjense en esto. Vemos una letra bastante, dice we have here cars and 5 drivers. Bueno, yo lo puedo leer y entender. Piensen, cuando el encuestador le entregue a alguien en la oficina esta encuesta, una empleada o empleado que se dedica a tipear en el computador, esto que dice acá va a decir we have 3 cars. Yo leí recién here, dice 3. Ahora me puse ahí, lo leí. Entonces la persona que lea lo tiene que entender. Número 1, si hay notas, las tiene que entender. ¿Y qué pasa cuando el operador en la oficina no entiende? ¿Qué pasa? ¿Qué escribe? ¿Qué pasa al computador? ¿Qué traspasa? ¿Qué dicen? No puede pasar. No escuché bien. ¿Eh? ¿Cree que leyó? Muy bien, si hace lo que él cree que leyó, le damos un zapatazo en la cara, perdón, es metafórico, bueno, no le vamos a sacar zapato y le vamos a pegar, pero decir, no, así no se hace. Si vos no entendés acá si es 3 o here, entonces lo llamás al encuestador y le decís, por favor, ¿podría venir a la oficina a aclararme algunas cosas de tu letra que no entiendo? Lo peor sería que venga el encuestador y trate de identificar su código que él escribió y no entiende. Tenemos un problema. Si lo tiene grabado o no, hay la ventaja de lo grabado. Entonces, fíjense de lo que fuimos capaces de detectar ahora. Lo que está acá, alguien lo tiene que entender, si no, no lo va a pasar sin error al computador o computadora. Yo nunca sé cómo se dice. Siempre me critican, yo prefiero decir notebook, pero en las oficinas no se usan los notebooks. ¿Está? Entonces, esto hay que traspasarlo y si tiene errores, el encuestador debe venir a corregirlos. Y ojalá que lo sepa. Ahora, si acá falta un dato y no está, también tengo que llamarlo. Lo vamos a ver en la unidad siguiente. También lo tengo que llamar y decir, che, en esta encuesta me falta un dato. ¿Qué pasó? Ahí tenemos un problema. Si el encuestador no tiene ese dato en la otra parte, el dato queda vacío. Y datos vacíos no es bueno. Bien, ya somos conscientes de lo que significa escribir en una hoja todo lo que me va diciendo el cliente. Por eso que muchas encuestas, en vez de tener papel, son asistidas por computadora. Y tengo yo la posibilidad de estar escribiendo. Se escribe mucho más legible con una computadora y un teclado que a mano. Termina la entrevista. Objetivo. Que el tipo o tipa o la encuestada o encuestado no hayan sufrido. Esto es un objetivo de la investigación de mercado y un objetivo de la investigación en particular. Si vos me contestaste y te vas molesto por la encuesta, es insuperable, salvo que yo me dé cuenta que estás molesto e intente, después de que me diste todos los datos, te veo molesto, intentar saber qué te pasó, por qué te vas molesto. Porque si te vas molesto contra todos los encuestadores y toda la investigación de mercado en general. Entonces, el objetivo es que la persona, si dio una serie de opiniones sobre una marca, siga teniendo una buena opinión sobre la marca, si dio buena opinión, ¿no es cierto? Y si dio malas opiniones sobre una marca, por lo menos que la encuesta, si es que es para esa marca, le deje algo positivo. Puede ser que en algunos casos sea mucho pedir, pero en términos generales, que la persona termine con satisfacción el haber contribuido con su tiempo, entre comillas, tiempo y dinero, a la encuesta. ¿Ok? Esto es bastante psicológico. Por ejemplo, con una persona que decís vos, ¿hay algo que le molestó? ¿Le preguntamos directamente o cómo inducimos la Bueno, respuesta? cuando nosotros hagamos una pregunta que le molesta, es muy factible que lo sepamos de parte de él por el cambio del ceño, porque no quiere contestar, porque me contesta a medias.
es muy factible que nosotros, si tenemos ese problema, no lo podamos resolver. Porque si la persona me dice, no, me hizo eso, yo no le, la verdad que no le quiero dar información. Hay que seguir. Pero ya tenemos un problema. Si estamos en el final, recuerden que dijimos en los cuestionarios, las preguntas difíciles, las preguntas que causan vergüenza, las preguntas al final. Por lo tanto, estamos al final, estamos cerca de terminar. El problema es que nos pase al principio. Entonces, hay que, como decimos acá en Argentina, hay que pilotear. Si nosotros somos los causantes del problema, hay que pilotearlo. O hay que explicar, hay que pedir perdón o lo que sea. Pero el individuo no puede terminar y llegar a la casa y decir, ay, hoy me agarró un encuestador en el Unicenter, en el shopping, que me tuvo 40 minutos, no me dejaba ir, yo contestando esas malditas preguntas sobre el consumo de arroz. Algo hubo mal. Es factible que el encuestador no pueda evitar que los encuestados se molesten por el largo del cuestionario. Pero eso es un problema del investigador, ya no del encuestador. Bien, supervisión de quien trabaja en campo. ¿Qué ven ustedes acá? Señores que se dedican a la supervisión. Atención, en campo se supervisa en campo y se supervisa desde la oficina. Bueno, estos supervisores tienen que asegurarse de que en campo, esto dice acá, se cumplan con todos los protocolos y criterios exigidos para hacer el trabajo. Entonces, por ejemplo, se le da un listado de personas a quien el encuestador tiene que llamar y acordar que va a ir a hacer una encuesta. Tenemos que comprobar que llamó y que fue a hacer la encuesta, no que la hizo por teléfono. Tenemos que comprobar todo lo que le enseñamos en el curso de capacitación, que lo esté implementando en la práctica. Ahora, por teléfono no lo vamos a poder hacer todo. Si estamos controlando a un teleoperador que hace encuestas telefónicas, sí podré escuchar la encuesta por un auricular o podré pasar una grabación. Si es un teleoperador, un teleencuestador. Pero si es un encuestador de campo, la única forma de ver que él cumpla con todos los procedimientos es acompañarlo. Lo acompañará un supervisor, se verá con el supervisor en algún lugar en campo. El supervisor controlará que esté llevando a cabo las cosas que le pidieron y él informará a estos señores que están en la oficina de que se está cumpliendo. Inclusive él tiene que dar cuenta de ciertas cosas a estas personas de que se están cumpliendo en campo, no solo aquello relativo al encuestador. ¿Qué vamos a supervisar? ¿Cómo es el trabajo de supervisión? ¿Qué implica esto? 1. Control de calidad y corrección de los datos que estamos obteniendo. Dijimos, control. La única forma de controlar es poner los ojos encima. Los ojos, la vista, todo. Ahí tenemos entonces seguridad del control. 2. Controlar que además de los procesos y además de repetir las preguntas como corresponde y además de cruzar la calle en el lugar que tiene que cruzar, en un muestreo sistémico, le vamos a pedir que por favor nos compruebe que eligió a las personas correctas. Esto se llama control del muestreo. Control de las personas que son muestradas o estaban en la muestra. Bueno, un ejemplo sencillo. Protocolo. Preséntese frente al encuestado y pregunte cómo se llama. Perdón, ¿usted es el señor XX? La otra persona responde, sí, soy XX. Bueno, si es un varón, tiene que venir un varón. Si es una persona que en mi listado de encuestador dice que tiene 27 años, tengo que ver una persona de 27 años. Si veo que es una persona de 60, digo, ¿usted es la persona tal, con tal número de identidad? Eso es acceder a la muestra correcta. Corroborar. Si me dicen, vaya al shopping tal, a las 8, 9 o 10 o 11 de la noche, bueno, tan tarde sería para, si no cerró, y encueste a mujeres rubias, bueno, ¿cómo sería el control ese? Y hay que estar ahí y ver si llama a rubias. Supóngase que entran todas mujeres morochas y no entra ninguna rubia, y lo vemos hacer una encuesta a una persona morocha cuando le hemos indicado que accede a las rubias, habremos comprobado que no está haciendo el acceso a las muestras correcto. O sea, hay que controlar. ¿Okay? Lo peor que nos puede pasar es un encuestador que no sepa, 1, que vamos a controlar que él haya hecho la encuesta. 2, que no sepa que hay hardware y software para poder controlar
que él no dibujó la encuesta, él no la contestó él solo, por él mismo. No queremos eso. Eso es un fraude. Pedirle a un cliente que pague una encuesta, que un encuestador, en vez de hacer, él llenó por su cuenta, es un delito. Ya no es que es un problema ético, es un delito. ¿Por qué? Y porque los datos que van a salir de la encuesta van a ser mentiras. Si un encuestador se dio cuenta que puede hacer esta trampa, la va a hacer siempre. Porque él quiere cobrar por encuesta entregada. Por lo tanto, tenemos que controlarlo. Por lo tanto, tenemos que decirle en el entrenamiento, te vamos a controlar, porque el aparato está puesto para controlar. Ese es el método, controlarte, de distintas formas. Esperemos que pase bien los controles. ¿Ok? Si yo sé que no me van a controlar, el sujeto común, si sabe que no lo van a controlar y entra en el supermercado, se chafa lo que quiere. Total, dice, si no hay cámara, si nadie me va a decir nada, yo digo lo que quiero. O sea, no, yo no soy así. Bueno, no sé cómo son las personas. No vamos a querer saber cómo son las personas, lo vamos a controlar directamente. Acá, en la oficina central, reciben información de los supervisores de lo que está pasando en campo, porque lo que pasa en campo tiene su reflejo en los costos y en el tiempo. De campo llaman a la oficina central y dicen, che, mirá, hoy teníamos que hacer 80 encuestas acá en Rafaela, solamente hicimos 60, nos quedan 20, nos tenemos que quedar a dormir, porque mañana tenemos que hacer las que nos faltan, 20. Bueno, el costo de hotel de los encuestadores de esa noche al otro día aumentó el costo de encuestas en Rafaela. Y entonces en la oficina central te pueden decir, no, dejá las 80, la vamos a compensar con 80 de pergamino, con 30 de pergamino, no importa. Lo que le estoy diciendo es que en campo hay un supervisor que se comunica con la central, la oficina, y en la oficina se enteran de lo que está pasando en campo. No es que pasa un mes y aparecen los encuestadores y los supervisores con todo el trabajo hecho. Constantemente, es un trabajo de campo, es estar constantemente al tanto de qué está sucediendo. ¿Me siguen? Validar. Toda encuesta entregada por un encuestador debe ser validada. Si es validada, la pasamos adentro del computador. Si no es validada, no, es papel. De acuerdo al sujeto, vamos a decir, de acuerdo a la cultura, yo podría decirlo así. De acuerdo a la cultura en la que estemos, ser encuestador puede ser un trabajo temporal, o sea, un trabajito que hago hasta que yo logre mi mejor trabajo como licenciado, o un trabajo profesional. Trabajo profesional es mi trabajo con el que yo mantengo a mi familia, o mando a mi hijo al colegio, y vivo y como. Dos planteos distintos. El encuestador temporal es alguien que no quiere ser encuestador. Por lo tanto, en algún momento tiene como ideal dejar de ser encuestador. Temporal. A ese lo tengo que controlar más, porque ese es más proclive a llenar una encuesta, a completarla por él, que el profesional. El profesional que empezó a trabajar en investigación de mercado y es capo en entrevistas, capo en encuestas en shopping, etc., ese sabe que es su medio de sustento. Por lo tanto, quiere tener una buena imagen dentro de esa compañía para que lo vuelvan a contratar. Y si le pueden contratar de otra compañía, mejor. Y si puede rechazar trabajo porque él es considerado muy bueno, mejor. Entonces, atención. Por eso los controles van entre el 10 y el 25%, o entre el 5, si realmente no tengo mucha confianza, y el 25%, perdón, entre el 5 si tengo mucha confianza. Si tengo un empleado que es mi encuestador por excelencia, que lo tengo trabajando conmigo hace 10 años, que lo he verificado durante 8 años, y ya sé que es una persona absolutamente confiable, ¿no? Que me entrena a otros encuestadores. No necesito supervisar o validar el 25% de su trabajo, con el 5% me basta. Pero si estoy en una comunidad donde no conozco, o son la primera vez que contraté unos encuestadores, los supervisaré en su trabajo hasta el 25% de sus encuestas. ¿Qué costo tiene supervisar? Alto. Cuanto menos confianza tengo en mis encuestadores o trabajadores de campo, más control, más costo. Entonces, no, viene bien trabajar con gente que merezca menos control porque confiamos en ellos. ¿Entendido el concepto? ¿Qué controlamos? La calidad general de la encuesta realizada por el encuestador. ¿Cuánto duró la entrevista? ¿Qué reacción tuvo
el encuestado al entrevistador. ¿Cómo lo controlamos esto? ¿Cómo sabemos eso si no estuvimos ahí? Llamamos al encuestado, ella lo llama, dice, señorita, buenos días, le hablo de la empresa de investigaciones, bla, bla, bla. ¿Estuvo con usted ayer nuestro encuestador, Ramón Rodríguez? No. Y yo tengo la encuesta y el días anteriores, no, acá no vino ningún Ramón Rodríguez. Bueno, detectamos que la encuesta es falsa. Ya esto no lo puedo controlar. Pero vamos a suponer que la persona me diga, sí, ayer estuvo Ramón Rodríguez, qué simpático. Entonces le preguntamos, ¿cómo fue la entrevista? ¿Cuánto tiempo duró? Más o menos la persona se va. Se terminó. Otras cosas más puedo controlar. Esto, que vamos a verlo acá. En mi marco de muestreo tengo todos estos datos. Listado completo de la población, tengo listado completo del muestreo, tengo estos datos. Quiénes son, nombre, apellido, sexo, género, todo lo tengo acá. ¿Dónde vive? Entonces, cuando haga el control llamando al encuestado, también voy a tomar algunos de estos datos que tengo en la planilla y voy a controlar que sean los correctos. Que sea la persona correcta que yo tengo acá o que yo tengo los datos de la persona esa. Tengo que hacer ese doble chequeo. ¿Quién lo hace? La persona que está en la oficina. Ahora, previamente, cuando el encuestador fue y la encuestó a la persona en cuestión, él tiene que haber hecho algunas preguntas. Entonces, esta persona chequea lo que hizo el encuestador y chequea los datos del encuestado. Bien. Vamos a evaluar a los encuestadores. Todo trabajador tiene que ser evaluado. Primer concepto de evaluación. ¿Qué calidad de entrevistas tuvo? Entonces vamos a ver que podemos hacer una serie de mediciones para comparar la calidad de entrevista de este entrevistador, Ramón Rodríguez, con la entrevista que hace Susana Rodríguez. 2. De todos los datos que le pedimos, ¿cuántos datos trae? ¿Están bien hechos? ¿Las cifras están bien colocadas? ¿Las respuestas están transcriptas? Es su calidad de los datos. Acá, costo y tiempo. Voy a comparar a los encuestadores entre sí en relación con cuántas encuestas hicieron, cuánto tiempo les demandó hacer esas encuestas. Los voy a comparar. ¿Qué puedo sacar como conclusión de hacer esta comparación? ¿Cuál es el más eficiente? ¿Cuál es el más eficiente? ¿Cuál es el menos eficiente? ¿Cuál está en el medio? El más eficiente es el que me hace más encuestas bien hechas. Porque no me serviría que me hagan muy bien hechas las encuestas si me hicieron 2 o 3. Que me hagan la cantidad que hay que hacer. Cada encuestador tiene sus tiempos, hay que aceptarlo, pero la realidad es que una encuesta tiene el tiempo dado por el cuestionario y por cuánto tiempo haya que caminar o llegar al encuestado. Entonces, esta comparación de encuestadores me va a llevar a la conclusión de cuál es el que más me conviene en términos de contratación, cuál es el que más me conviene en términos de rapidez para hacer las encuestas, cuál es el que más me conviene en términos de completar todas las preguntas del cuestionario, que no se deje ninguna sin completar. ¿Ok? Y vamos a comparar también las tasas de respuesta. Si la persona le doy 100 encuestados y me trae 90 encuestas, hay 10 que le faltan. ¿Por qué? Respuesta aceptable. Esos 10 me dijeron que no calificaban, eran no elegibles. Ah, muy bien. Respuesta también aceptable. Me demandó más tiempo hacer las 90 encuestas y no, me quedaron 10 sin poder hacer. El problema está que el cuestionario es muy largo. Eso el investigador lo tiene que saber de antes. Entonces, la evaluación de los trabajos no es lo mismo que supervisar el trabajo y pasarlo al computador. Esto es evaluar a la fuerza laboral. Para eso es un trabajo tipo de recursos humanos, ¿no? Vamos a pasar ahora a calcular la tasa de respuesta.
la tasa de respuesta obtenida por el encuestador. Esto es lo mismo que preguntarnos cuál es la tasa de venta de un vendedor. Le dimos 100 contactos para que venda y le vendió solamente a 50. La tasa de respuesta será del 50%. ¿Ah? En encuestas es lo mismo. ¿Cuántos encuestados le damos para que encueste? ¿Y cuántas encuestas vienen? Entonces fíjense. Número de entrevistas completadas, encuestas llenas, dividido número total de participantes o en futuros encuestados o posibles encuestados que uno le haya dado. Si uno lo pone en una fórmula, lo tenemos acá muy sencillo. Tasa de respuesta es igual al número de entrevistas completas que hizo el encuestador sobre el total de participantes elegibles. O sea, eliminamos de este total, si estos fueran 90 y estos fueran 100, dividimos 90 dividido 100, ¿cuánto nos da? Rápido, a ver con la calculadora, rápido, 90 dividido 100, vamos. Para que ustedes tengan la 0,9. Pero si dividimos 90 porque 10 fueron no elegibles, si dividimos 90 por 90, 90 dividido 90, ¿cuánto da? 1. Entonces, el encuestador, que tiene el mismo número acá que acá, muy bueno. Pero este número más bajo no lo hace más malo al encuestador si es que no son elegibles. ¿Okay? Ojito con esta relación. ¿Cuántas hizo sobre cuántas le di? Ahora vamos a ver que la tasa de respuesta se puede calcular para distintas instancias de gestión de encuestas. Encuesta por correo, encuesta telefónica, encuesta con elegibilidad y encuesta sin elegibilidad. Estamos por ingresar en uno de los puntos clave que son necesarios contestar correctamente en la prueba final. Y yo les voy a advertir cuándo es. Mientras tanto les enseño cómo calcular la tasa de respuesta. Para una encuesta hecha con un cuestionario que se lo mando por correo, un autoadministrado, la tasa de respuesta se obtiene así. Total de cuestionarios que me devolvieron los que lo contestaron por correo, 1. Pónganle acá que hay, no sé, 90. Y abajo vamos a dividir esta cantidad por total de contactos completos, 90. Menos, vamos a restarle, si son 90 acá debería ser 0. Pero si acá son 90, estos podrían ser 90 menos una cantidad de contactos que mandé la carta y el correo me la trae de vuelta. ¿Cuántos? De pronto me vinieron de vuelta 50. 90 menos 50. Atención, ¿qué pasaría con 90 menos 50? Siempre tenemos que restar estos. Por lo tanto, este número y este número deben ser un total de manera que podamos relacionar el total de completados menos otro total que no tenga en cuenta las cartas de vuelta, porque no me sirve relacionarlo con todo este total. ¿Estamos? Bien, sencillo. Los vendedores les dicen lo mismo. Si a mí usted me da 100 vendedores, 100 empresas para vender, pero 50 ya se habían mudado, la cuenta no me la haga sobre el 100, hágamela sobre el 50. Lo mismo, ¿ok? Vamos acá. Llamada telefónica, encuesta telefónica, pero sin requisito de elegibilidad. La fórmula, prácticamente igual. Número de entrevistas completas dividido cantidad de entrevistas completas más todo lo que me dijeron que no, los tuvo que llamar igual. Más los que no estaban en la casa. Alguien dijo, no, mire, llámelo más tarde porque no está. La mujer tuvo que llamar igual. Entonces, si esto es 90, este total podrá ser mayor. 90 más, supóngase 10, más 20. Esta cantidad va a ser mayor. ¿Ok? Solo recogió 90 cuando la cantidad era mayor. Ahora, ¿le vamos a considerar esto? Sí, porque hice un trabajo. Le tengo que pagar un trabajo. Entonces posiblemente le pague por tantas encuestas realmente realizadas y tantos llamados que le dijeron que no, o que ya no le pague el que le dijeron que no. Le pague los que al final contacte
cuando la persona esté en la casa. La cuestión es que la fórmula me dice, réstelos, súmelos al total para que la persona se dé cuenta que su desempeño está siendo menor. ¿Ok? Ahora, si pasan varios días que el sistema no logra dar a la persona por teléfono, la eliminaremos de la base. Si no, lo estaríamos perjudicando a la teleoperadora. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a pasar a una encuesta telefónica, pero con requisito de elegibilidad. Y acá sí vamos a aprender a hacer un cálculo que nos va a indicar la tasa de respuesta y sí lo vamos a tomar en la prueba. ¿Ok? Así que les pido por favor que tomen nota. Vamos a poner en pantalla completa la fórmula. La fórmula dice que la tasa de respuesta se compone de la división entre las encuestas completadas dividido encuestas completadas más la sumatoria de los que dijeron que no, renuencias, y los que no estaban en la casa. Ambas cifras las sumo y las pondero por el requisito de elegibilidad, que lo tengo que calcular aparte. ¿Cómo se calcula la elegibilidad? Acá está. Encuestas completas dividido número de entrevistadas completadas más los no elegibles. Me tienen que dar el dato de no elegibles para que yo sepa cuánto es la elegibilidad de la población. Bien, vamos a hacer un ejemplo. La fórmula va a quedar en el slide. Acá está la fórmula. Fórmula para la tasa de respuesta, fórmula para la elegibilidad. Repito lo que vimos antes para muestreo. Cuando se nos dice un porcentaje, dado que acá vamos a utilizar el porcentaje que multiplica o pondera a esta suma, entonces vamos a sacar primero la tasa de elegibilidad, acá, haciendo esta cuenta. Los datos están acá. Entrevistas completadas, 250. Gente que dijo que no a la encuesta, 100. Gente que no estaba en la casa, 100. Y personas que no resultaron elegibles por alguna condición que no cumplían, 50. Colóquenlas en la fórmula, en 2 minutos tienen que tener su respuesta. La cantidad de entrevistas completas, acá y acá, acá y acá, 250. Vamos a calcular la tasa de elegibilidad. Entrevistas completas más no elegibles. Entrevistas completas, 250 más no elegibles. ¿Cuántos resultaron no elegibles? 50. Entonces tenemos 300. 300. Tenemos 250 dividido 300. ¿Cuánto? Rápido. 0,833. Ok, entonces vamos a pasar al 83%. 0,83. Lo sacamos bien. Ok, usamos en la fórmula de arriba este 83%. Acá lo vamos a llamar 0,83. Entonces tenemos 250 dividido 250 más el producto de, esto es 100 más 100, 200 por 0.83, 200 por 0.83, calculadora quickly, vamos. ¿Cuánto? 166. Muy bien, ok, entonces volvemos atrás. Entonces tenemos 250 más 166, si está bien este dato, y acá 250 más 166. En realidad no tenemos un error, es 250 dividido 250 más 50, hicimos un error. Perdón, yo me equivoqué ahora al decirlo. 250 dividido 250 más 0.83 por 200, 60%. ¿Ese es el dato que salió? Bien, 60% es la tasa de respuesta. De 100 bajamos el 60%, es mucho. ¿Qué datos, volviendo acá atrás, qué datos están impactando en la tasa de respuesta? Fíjense, encuestas hechas. 100 que dijeron que no, 100 que no estaban y 50 que no cumplían. Tenemos acá 250, prácticamente tantos como encuestas obtenidas. ¿Ok? Tenemos la cuenta. No hay que darle mucha vuelta porque esto es sencillamente tener los datos en el problema y llenar la fórmula. ¿Qué no entienden de la fórmula? ¿Ok?
Vamos al tasa de contacto K. Esta es una tasa o índice o indicador que vamos a usar para comparar a los encuestadores entre sí. Comparar a los encuestadores entre sí. ¿Qué vamos a poner en la fórmula? Número de unidades de muestreo, las personas con las que tuvo contacto, a las que llegó, dividido el número total de unidades de muestreo elegibles con las que intentó contacto. Simplemente otra relación más. De esto no vamos a tomar pruebas, esto es un indicador para poder compararlos unos contra otros, no es la tasa de respuesta. La tasa de respuesta también me sirve para compararlos, nominalmente. Tasa de contactos completos. Esto es otra tasa que me sirve para comparar a los encuestadores. Completos es cuántas de las preguntas críticas, cuántas de las preguntas clave que teníamos lograr respuesta contestó cada encuestador. Por lo tanto, eso es muy sencillo de calcular. Si hay 2 respuestas clave, hay que ver encuesta por encuesta en cuántas veces el encuestador las logró. ¿Okay? Y hacemos la estadística necesaria. Vamos a pasar al último tema, que es la ética en trabajo de campo. La palabra grande que escribimos es honestidad o integridad. Nunca, como en todas las unidades anteriores, en todos los procesos que vimos, nunca sale con tanta nitidez la necesidad de la integridad. ¿Ok? Nuestra locutora nos va a leer el banner verde. Los investigadores y las empresas de trabajo de campo también tienen con los clientes la responsabilidad de seguir los procedimientos aceptados para la selección, capacitación, supervisión, validación y evaluación de los trabajadores de campo. Deben asegurar la integridad del proceso de recolección de datos. Muy bien. No hablamos de esto hasta ahora. Parecía como que los encuestadores estaban escindidos, o la gente de la investigación, del cliente. Un buen cliente que sabe de esto se junta con la agencia y dice, ¿cómo vamos a controlar? La agencia tiene sus protocolos, pero el cliente también puede tener cosas que él quiere controlar en el campo. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, todo esto es lo que vamos a controlar. Y esta es la forma en la que lo vamos a controlar. Entonces, cuando después tengamos la certificación de que la encuesta tiene datos válidos, va a ser porque cumplimos los protocolos que ambos decidimos. ¿Ok? Acá abajo, por favor. Los procedimientos de trabajo de campo tienen que documentarse de forma cuidadosa y ponerse a disposición de los clientes. Muy bien, si elegimos una serie de procedimientos, que es, vamos a verificar al 25% de los llamados telefónicos, perdón, vamos a verificar el 25% de los encuestados vía llamado telefónico. Entonces, tenemos que tener las conversaciones con ese 25% de encuestados grabadas. Si el cliente me las pide, entonces yo las tengo que mostrar. Eso es estar en común acuerdo con el cliente sobre lo que yo controlé y cómo lo voy a controlar. Todo tiene que estar a la vista. Encuestas firmadas por el encuestador, lo que se pasó y se editó en el computador, lo que está editado en el computador, los errores, cuántos errores, todo tiene que quedar en una bitácora. Si no está eso, sería una caja negra esto. ¿Okay? ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Entonces nos vamos al cierre de esta unidad corta. Les he prometido una unidad corta y fue corta. ¿Qué vimos? ¿Cómo es el proceso de campo y de recopilar datos? Lo vimos. Hay que pasar por definiciones, reclutar a la gente y hacer el campo. 2. Seleccionar a los individuos, pero básicamente entrenarlos es la clave. Entrenarlos en los sistemas de control que voy a implementar con ellos. Validar. Si no valido las respuestas dadas por los encuestados a los encuestadores, no sirve el campo. ¿Y cuánto voy a validar? ¿Qué porcentaje? Entre el slide decía entre el 10 y el 25 y yo agregué el 5 para hacer
más laxo todavía. ¿Bien? Y por último vimos que ética y honestidad acá van juntos. Robarle, engañar al cliente, haciendo encuestas que no se hicieron, ni siquiera digo llenando las encuestas, porque los clientes podrían pedirlas, simplemente diciéndole que se hicieron 200 cuando se hicieron 150, sin tener las 50, es prácticamente, no les digo no ético, delictivo. ¿Okay? Bien, terminamos esto, nos vemos la semana que viene con el siguiente tema, que es hacer el procesamiento de los datos.